Hola, yo soy Loliana y te invito a unirte a mi canal de YouTube como miembro VIP. Un miembro VIP tiene beneficios extras, tales como prácticas dinámicas de astrología online todos los martes y los jueves. Los martes hablaremos de temas teóricos y mitológicos y los jueves estudiaremos el destino de famosos y también daremos predicciones para las naciones. Videos exclusivos para miembros VIP. Aprenderás astrología y conocerás a todos los miembros estudiosos de las estrellas de nuestra gran comunidad Mira tus estrellas con Loliana. Para ser miembro VIP, solo tienes que buscar el botón unirse y seleccionar cuál de los 3 planes de membresía se adapta a tu exigencia. Si quieres unirte como miembro VIP y disfrutar junto a nosotros de las prácticas semanales de astrología en vivo, aquí abajo en este video te dejo el enlace. Hola a todos, mi gente bella, amigos, colegas del Zodíaco, bienvenidos a las prácticas de hoy. Hoy vamos a hablar acerca de los tiempos que estamos viviendo, que son la Pascua. Y vamos a ver cómo nos dicen que la astronomía es la encargada de hacer todas estas fechas, que como son las celebraciones religiosas y por supuesto que tiene que ver con astronomía, pero interpretadas bajo una perspectiva astrológica. Y vamos a ver la coincidencia, vamos a llamarle coincidencia, entre las celebraciones de resurrección y lo que nos decía la mitología, cómo se manifiesta ese periodo de tiempo justamente con la misma energía como historia mitológica. Entonces vamos a ver que tanto los mitos se repiten en nuestras creencias y vamos a hablar hoy precisamente de eso, mirando lo que es la luna llena en Libra, que ya se va a formar, que tiene que ver la luna llena en Libra con todas estas celebraciones. Y estamos hablando con la Pascua, que es renacimiento, libertad, liberación, muerte y resurrección, que tiene que ver todo esto con la Pascua, cómo se manifiestan en las religiones y cómo lo celebramos nosotros y cómo se manifestó en la mitología. Recuerden que la mitología dicen que es mentira, es mito, pero en aquel momento era la religión. Como cae la Semana Santa, vamos a explicar que tiene que ver Semana Santa con las estrellas, con los astros. Y van a quedar impresionados porque escogen esta fecha por los astros y no porque yo lo diga o yo lo haya inventado o yo lo averiguo. O sea, fue una creación mía. No, es así. Todas las religiones escogieron la Pascua, las que la celebran, que son la cristiana, o sea, la católica y la cristiana y la judía, por las estrellas, por la luna y el sol, por los movimientos de la luna y el sol. Y hoy vamos a explicar a profundidad qué es eso, cómo es posible que hayan escogido luna y sol para hacer este estudio. Y les digo que no fue de ahorita, sino desde el principio de estos tiempos, usaban los cristianos, tanto cuestionan la luna y el sol, escogieron este proceso solar y lunar para celebrar la Pascua. Y los judíos siempre se han guiado por las estrellas, por la luna y el sol, y ellos tienen un conocimiento mucho más amplio y una aceptación mucho más amplia del uso que se le dan las escrituras sagradas a lo que es la astrología, la astronomía y en general todo el cielo. Pero los cristianos no aceptan esto, pero sí escogen la fecha basada en las estrellas, increíblemente. Vamos a hablar ahorita de eso y no porque yo lo haya inventado, sino porque vamos a ver documentado por ellos mismos, o sea, por los cristianos, por el Vaticano, etcétera, por el Papa. Cuando les hablé de la luna en Libra, les hablé que aquí en los Estados Unidos, basándonos en el horario del este de los Estados Unidos, se hacía lo que llamamos el rectángulo de oro y se materializa el número áureo o ese número fi. Y vamos a estudiar qué tiene que ver la Pascua con el número áureo y con el número fi, porque todo va encajando. Estos son conocimientos que nos dejan de atrás y que con el paso del tiempo nos los han ido quitando y nos los han ido prohibiendo y nos han dicho que averiguar eso y nos los han puesto como cosas esotéricas cuando todas estas celebraciones vienen de esos conocimientos que nos dejaron nuestros antepasados. Y vamos a empezar por celebrar, por entender lo que es la Pascua. Cuando nosotros miramos a nivel de la religión judía, vemos que celebran la Pascua, es la conmemoración
o la celebración a cuando el pueblo judío es liberado de Egipto. Fueron esclavos en Egipto por muchísimos años y llega Moisés y Moisés libera al pueblo. Ese pasaje de la liberación del pueblo y que tuvo ayuda de los arcángeles que estudiamos con las estrellas reales y el pueblo pudo ir en búsqueda de la tierra prometida y sabemos que Moisés abrió los mares para que caminara el pueblo. Bueno, es muy bonito, cuando puedan, léanlo, repasen ese pasaje porque es parte de la celebración judía. Y entonces cuando estudiamos su celebración o la conmemoración a esta celebración, que es la liberación del pueblo judío en búsqueda, en camino a la tierra prometida, y donde se le otorgan los 10 mandamientos al pueblo judío. Ese periodo y ese proceso lo celebran, ellos lo llaman la Pascua. Y exactamente se celebra en este periodo de tiempo. Pero ellos sí van directo al grano porque el calendario de los judíos es lunar solar y se rigen por la luna. Muy, en mi opinión, muy acertado, muy preciso. Uno de los calendarios más precisos. Entonces, en este periodo de tiempo, ellos conmemoran esa fecha. Exactamente. Y empieza justo con la luna llena de este mes de abril, que para ellos sería la luna llena del 14 o del 15 del mes judío Nisan. Entonces, pero para nosotros sería la luna llena que se hace entre marzo o abril. ¿Y por qué entre marzo o abril? Cuando nosotros estudiamos este periodo de tiempo, vemos que primero se hace el año nuevo astrológico y van a ver lo importante que es. Cuando el sol llega al grado 0 de Aries, se hace el año nuevo astrológico y empiezan todos los conteos. Esto en el pasado era así. Cuando el sol tocaba el grado 0 de Aries, empezaba el año para todo el mundo. Y vemos que allí ellos están celebrando cuando la luna llena se forma después del equinoccio. O sea, quiere decir que hay un nuevo año, es un comienzo. Les he dicho que el signo Aries, que es justo cuando celebramos eso, cuando el sol transita en Aries, nos habla del renacimiento. Salimos del vientre de nuestra madre, de un mundo pasamos a otro. Nos liberamos de la esclavitud. En el eje Virgo-Piscis estudiamos la cárcel y ese punto es esclavo. Nos liberamos y se necesita Aries. Cuando morimos, en Piscis morimos en el más allá y en Aries resucitamos en un nuevo mundo. Entonces, cuando hablamos de la liberación, en Aries hablamos de libertad, exactamente. En Leo, más de emancipación. En Aries es libertad. No me importa si me reconoces como humano, como hombre, no me interesa. Yo lo que quiero es libertad. Y eso es lo que llamamos el éxodo. Y esa fuerza del pueblo judío saliendo de Egipto. Y diciendo, no me interesa si Egipto reconoce o no mi Dios o lo que sea, quiero mi libertad. Y fue otorgada. Se celebra cuando el sol está en Aries. Ellos seguían por esta luna llena. Y recordemos que las celebraciones cristianas vienen de las judías, venimos de los judíos. Entendiendo la celebración de ellos que está justo en la luna llena, ellos antes de que se forme, o sea, la noche de la luna llena, ellos empiezan lo que llaman Passover y es cuando empieza la Pascua de ellos. Y entonces vemos que la luna llena se va a hacer el 6 de abril a las 7:35 de la mañana. Entonces ellos, desde el 5, la noche de la luna llena, desde el 5 empieza el Passover y empiezan ellos a celebrar la Pascua. Cuando buscamos más o menos lo que nos dicen, el periodo de duración, dicen según la tradición judía, es la noche del 5 de abril, dura hasta el 13 de abril. Entonces, es esa semana donde ellos celebran eso. Pero adicionalmente también entendemos que justo cuando es la Pascua judía, las profecías decían que la Pascua judía, el Mesías iba a descender en un burrito, que es lo que celebramos nosotros como el Día de Palmas, lo que celebran los cristianos, o bueno, los católicos, no sé si los cristianos celebran eso. Y iba a descender en un burro con las palmas el día de Pascua. Y así, cuando escuchan el pasaje de la Biblia, Jesús, el día de la Pascua judía, desciende, o sea, baja del monte en un burrito, que es el día de las palmas, todo el mundo con las palmas. Haciendo cumplir esa profecía, la profecía de que el Mesías bajaría en Pascua. Entonces, ahí empieza
el proceso se mezcla la Pascua judía con la cristiana. ¿Cuál es la Pascua cristiana? Celebramos la resurrección de Cristo, el Calvario de él, la muerte y resurrección de Jesús. Pero vemos, cuando miramos, estamos haciendo un llamado, o se hace un llamado a la misma energía de Aries, que es liberación. Y justamente Jesús resucita de entre los muertos, libera las almas del infierno. O sea, el proceso, cuando miramos lo que Jesús vino a superar los dolores del mundo, que es el calvario de él, lo que vive en ese proceso de crucifixión, que vive todo ese proceso tan fuerte, su calvario, hasta la crucifixión. En la crucifixión muere, desciende a los infiernos y libera a las almas. Abre las puertas del cielo. Liberación, no me interesa lo que reconozcan, vengo a liberar. Es ese punto de libertad. Entonces se materializa no solo eso, sino también el punto de superar la muerte, lo que es Piscis, los procesos más difíciles kármicos que hay a nivel mundial. Pero para nosotros celebramos la muerte y resurrección de Cristo. Murió, lo celebramos el Viernes Santo y el domingo de resurrección. Cuando estudiamos exactamente a nivel de lo que es por qué se escogió la Pascua, o sea, cómo el proceso de la religión escoge la Pascua, la religión cristiana, entendemos que se basa en la católica basada en el Papa. Pero antes de que el Papa dijera orden aquí y nosotros vamos a poner una fecha específica, el catolicismo o el cristianismo eran como sectas. Entonces habían grupitos y esos grupitos cada uno tenía su número, tenía su proceso. Recuerden que Jesús fue peregrino, él fue peregrinando y dando el evangelio en diferentes partes de toda esa área. Y a donde llegaba dejaba un mensaje, que es lo que llaman ahorita los famosos libros que no son los canónicos, sino los apócrifos, que son esos que han ido apareciendo por ahí en todas partes de los escribas, que Jesús hablaba y ellos escribían. Y fueron dictados de generaciones en generaciones. Entonces, de esos libros vemos que Jesús iba por los pueblos predicando. Y cada pueblo tenía su modo de celebrar lo que era la Pascua, que es la resurrección de Cristo. Como por muchos años fueron buscados, y los cristianos decían que los iban a matar a todos si eran cristianos porque tenía que ser de la mitología, los romanos y todo el cuento, lo hacían escondidos. Cuando se legaliza lo que es el cristianismo, el catolicismo, sigue esa tradición de que cada quien tenía en la fecha de Pascua basado en su tradición. Y el Papa agarra y dice, espérate, vamos a poner orden. Y dice, vamos a poner una sola fecha para Titirimundachi, o sea, para todo el mundo celebre la Pascua en el mismo momento. Y entonces miren los concilios que hicieron, cómo se basan. Y aquí es donde entramos nosotros, cómo ellos calcularon que la Pascua la iban a hacer en este periodo. Y nos dice Wikipedia también, en el concilio de Nicea. En este concilio que se dio en el año 325, estamos hablando bastante para atrás, se llega finalmente a una solución para este asunto, para que no celebren por ahí, por allá y todo el mundo por su cuenta. En él se establece que la Pascua de Resurrección, que es diferente a la Pascua judía, había de celebrarse cumpliendo determinadas normas. Vamos a ver cuáles son las normas para celebrar la Pascua. Que la Pascua se celebre un domingo. Es la primera condición que llegaron el Papa con su concilio, con su grupo de religiosos. ¿Por qué? Porque hemos estudiado que los días de la semana son basados exactamente. El lunes se llama lunes por la luna. El martes se llama Marte por el planeta Marte. El miércoles se llama miércoles por el planeta Mercurio. El jueves se llama jueves por Júpiter. El viernes se llama viernes por Venus. El sábado se llama sábado por Saturno. Y el domingo es el día del sol. Cuando vemos la traducción del domingo, significa el día del Señor, y el Señor es el sol que renace. Entonces, el domingo es el día del sol de Dios, un solo sol. Jesús es el sol que es anunciado, un nuevo sol nacerá en las escrituras. Entonces, fíjense cómo ellos tiene que ser el domingo, porque es el día del sol, principalmente. Segundo, no quiere decir que Jesús haya muerto un domingo, ni que no. Esto fue algo calculado por ellos en homenaje al día
domingo, que es el símbolo de Dios. Lo otro que dicen es que no coincida con la Pascua judía, porque la Pascua judía se celebra algo distinto, que también es una celebración cristiana, porque nosotros también celebramos el Éxodo, pero para que no se mezcle una cosa con la otra. Fíjense los papas lo que hicieron. Y entonces dice que no se mezcle, que se celebra independientemente del día de la semana. La Pascua judía va con la luna llena de Libra, justo en ese momento en donde el sol está en Aries y la luna está en Libra, y entonces está justo la oposición, que es lo que llaman el éxodo y el equilibrio, la liberación y el concilio con el otro, justo en el momento que ellos salieron de ahí perfectamente. El yo y el otro me libero y nos vamos aquí a hacer nuestras propias leyes. La luna Libra. Los judíos no importa el día de la semana que caiga, lo importante es que sea en la noche antes de la luna llena de Libra. De esa manera se evitarán paralelismos o confusiones entre ambas religiones. Entonces ya ellos quisieron ahí cambiar la cosa para que separar las dos celebraciones que se dan juntas. Después dice que los cristianos no celebren nunca la Pascua 2 veces en el mismo año. Y aquí nos vamos a detener porque esto es todo de nosotros. O sea que no podemos celebrar la Pascua 2 veces en el mismo año. Como sabemos, tiene que ser un domingo, pero los domingos no siempre va a caer exactamente en el mismo punto. Y pues tenemos años que las lunaciones son distintas. Por lo menos este tránsito del Sol en Aries hay 2 lunas nuevas. Y entonces ese proceso del novilunio y del plenilunio todos los años no se da exactamente como nuestro calendario. ¿Qué quiere decir esto? Ellos nos están hablando del equinoccio, que es la entrada del Sol en el signo Aries. Miren lo que dicen, no pueden celebrarse 2 veces en un año la Pascua, o sea que no puede coincidir en esos días. Fíjense, esto tiene su explicación en que el año nuevo empezaba en el equinoccio primaveral. Lo que hacemos nosotros, el Sol llegó en Aries, los astrólogos se empezó nuestro año. Anteriormente ahí se empezaba el año. Y primaveral, pero hablan del boreal, o sea, basándonos en la primavera del norte, porque del sur la primavera es opuesta a nosotros en el equinoccio. Dice, por lo que se prohibía la celebración de la Pascua antes del equinoccio. O sea que primero tenía que entrar el Sol en Aries, celebrarse el equinoccio real, que el Sol entrara en Aries, y después de eso era que se iba a celebrar la Pascua. Antes de la entrada del Sol en Aries. O sea, está prohibido celebrar la Pascua antes de que el Sol entre en Aries, sino después del equinoccio, un año nuevo, porque si lo celebras antes, estarías celebrando en el mismo año 2 veces la Pascua, entonces no se podía. Tenía que esperar que el Sol pasara de Aries. Entonces, por eso se aseguran de la luna llena, el Sol pasó. Después dice, no obstante, siguió habiendo diferencias entre la iglesia romana y la iglesia de Alejandría. Y bueno, y se volvió aquello un rollo entre lo que ellos iban a decir. Pero si vemos la importancia de lo que es nuestra celebración del equinoccio, lo que hacemos el año nuevo astrológico, anteriormente era así religioso, basan estas celebraciones en eso que nosotros practicamos. Ahora, pese a este acuerdo formal, las discrepancias continuaron por razones astronómicas. La iglesia romana consideraba que el equinoccio de primavera era el 18 de marzo. Y para calcular la edad de la luna epacta es justo ese periodo que difiere. Fíjense que es cuando hablamos de los días añadidos o los intercalados. Epacta significa número de días en que el año solar excede el año lunar común de 12 lunas, o sea, cuando hay más de 12 lunaciones. Y no llegaban a un acuerdo con eso. Entonces, utilizaban el ciclo de 84 años. Y recuerden que aquí tiene que ver con las eras astrológicas y el movimiento del punto vernal. Y los alejandrinos, para el cálculo de la edad de la luna, usaban el famoso ciclo metódico de 19 años, que es más o menos esta diferencia, y otras menores hacían que la iglesia romana, la Pascua, nunca cayera con posterioridad al 21 de abril, mientras que la alejandrina
podría llegar hasta el 25 de abril. Entonces no llegaban a un acuerdo. Después de eso vino el famoso Dionisio el Exiguo. Y aquí esto que ocurrió en 1525, finalmente llegaron a un cálculo. Y dice, de las bondades del cálculo alejandrino y se unificó el fin del cálculo de la Pascua. O sea, unieron los romanos y los alejandrinos, unieron su cálculo y llegaron a un acuerdo. Y miren lo que dijeron. La Pascua ha de ser, tiene que caer un domingo. Perfectamente la seguimos celebrando el domingo. Conservaron esa primera tradición, el día del sol, el día de Dios. Después dice, ese domingo ha de ser el siguiente al plenilunio de la Pascua pascual. O sea, que los judíos seguían con el plenilunio, con la luna llena que se hace en Libra. Y dice que tiene que ser después, o sea, el domingo después de esa luna llena, para que no coincida con ellos y para que sea el domingo. Dice, la primera luna llena boreal, que sería la nuestra, de primaveral, la de el área norte del planeta, por lo tanto sería el equinoccio de primavera para el hemisferio norte, entonces ocurriría en el otoño para el hemisferio sur. Si esta fecha cae un domingo, la Pascua se trasladará al domingo siguiente para evitar la coincidencia con la Pascua judía. O sea que si el domingo, o sea, todo caía el domingo y coincidía con la Pascua judía, pues acuérdense que la Pascua judía es con la luna llena y no por el día. Y los católicos seguían por el día domingo. Entonces dice que si coincidía, entonces no se iba a celebrar ese domingo, sino el próximo domingo. O sea, no nos vamos a unir una con la otra. La luna pascual es aquella cuyo plenilunio tiene lugar en el equinoccio de primavera vernal, que estamos hablando del punto vernal, la entrada del sol en Aries, del hemisferio norte, y de otoño en el hemisferio sur o inmediatamente después que ocurre esto. Entonces, bueno, estamos celebrando ese punto de inicio. El equinoccio tiene lugar entre el 20 y el 21 de marzo. Tiene que ser después de que el sol entre en el grado cero de Aries, después de que se haga la luna llena en Libra y que no puede exceder del 25 de abril. Entonces, en ese periodo de tiempo se hacen los cálculos. Pero me llamó mucho la atención que aquí dice, si bien durante el Renacimiento se extrajeron tablas de cálculo para la Pascua en función del número áureo, en el Renacimiento calculaban esto basado en el número áureo, que es lo que estuve hablando exactamente, que se forma en esta luna llena. Y es la luna llena que nos habla del tema de la Pascua. Y otras más complejas, o sea, que usaban los cálculos del número áureo y otras más complejas, o sea, el número Phi, que es el número de Dios, para calcular cuál iba a ser el día de la Pascua. Qué increíble la gente del Renacimiento, tan acertados. Hoy en día se hacen fórmulas más sencillas y procesos matemáticos y ahí nos dan. Pero si ven que en el Renacimiento usaban ese número áureo para calcular esta fecha porque es el número de la perfección y el número de Dios. Ahora, también vamos a ver una gran coincidencia en la etapa del equinoccio. Estamos hablando de lo que llamamos liberación, emancipación y resurrección, justo en ese momento. ¿Pero qué? Fíjense que también le alejan un poquito, pero queda coincide. Coincidimos con Perséfone. Exactamente cuando sale del inframundo. Cuando estudiamos el pasaje de Perséfone, Perséfone para los griegos, Proserpina para los romanos, cuando escuchamos ese pasaje de la mitología griega, Hades se rapta a Perséfone y se la lleva al inframundo. Y Ceres o Demeter, que es su madre, vuelve el planeta entero un gran invierno hasta que logra conseguir que ella salga del inframundo. Y en el momento que ella sale del inframundo, estamos hablando que sale del mundo de los muertos, es una especie de resurrección. Ella entra como Cora y sale como Perséfone. Hay una gran transformación y es ese punto de el inframundo, y eso ocurre justo cuando empieza la primavera, cuando su madre Ceres ve salir a Perséfone del inframundo, termina el invierno y comienza la primavera. Y así se generan las estaciones. Y tenemos la liberación del pueblo judío en Pascua, que es un renacer. El pueblo judío estaba esclavizado y se libera. Tenemos a Jesús que muere, desciende al infierno y libera a las almas del infierno, les abre las puertas del cielo. Otra liberación espiritual. Y tenemos antes de esto a Perséfone, que es liberada del inframundo y sale y comienza la primavera.
Las tres celebraciones se hacen justo en el periodo de tiempo donde el Sol entra en el grado cero de Aries y donde comienza el año nuevo astrológico, el Sol en el grado cero de Aries. Ese conteo del punto vernal, el equinoccio de primavera o de otoño, pero basándonos en el equinoccio de marzo y donde comienza el año nuevo astrológico, donde comienza todo y es una etapa de inicio, resurrección. Entonces, mi gente bella, todos los panoramas nos hablan de que estuvieron mucho tiempo en Piscis, el pueblo judío en Egipto, esclavizado Piscis, y se liberó Aries. Jesús, Vía Crucis, y se liberó a las almas que estaban en el infierno, Piscis, y pasaron al cielo, Aries. Y bueno, Perséfone, que estuvo en el inframundo, Piscis, y salió al mundo terrestre en Aries. Entonces, es una liberación lo que nos están hablando exactamente el proceso que se hace, que se forma en el cielo. Y tenemos estas tres coincidencias, aunque los judíos y la mitología griega estuvieron juntos por mucho tiempo. Los judíos tenían su tradición judía y paralela iba la mitología también, estaban ahí los dos paralelos juntos. Entonces, mi gente bella, estamos justo celebrando esto en el momento en donde, basándonos en el horario del este de los Estados Unidos, esta bellísima luna llena, que es parte de la celebración de la Pascua judía y que justo se da con la Pascua nuestra. Bueno, siempre se va a dar, hay una semana de diferencia aproximadamente. Y estamos celebrando exactamente eso. Y se da aquí en el este de los Estados Unidos. Vemos que se hace el rectángulo de oro y se hace el número áureo, que es aquí justo el rectángulo de oro y se hace justo el número áureo. Entonces, en este proceso está súper el número de Dios, la presencia de Dios, justo tocando a la luna allí. Es bellísimo, pero ya podemos ver cómo se manifiesta todo lo que es astronomía y astrología, amigos, porque la astronomía dice que no tiene nada que ver, Aries, resurrección, nada, ni tampoco como le llaman astronomía sagrada. Amigos, astrología pura y dura. Entonces vemos cómo todo lo que tiene que ver con nuestro año nuevo astrológico y todas las celebraciones van con nosotros, nos han dicho que no tiene nada que ver, que somos brujos, y resulta ser que los brujos son los sabios del pasado que nos dejaron esa información, ese conocimiento, por lo menos a los cristianos, no nos dejan saber que es así, más la celebración se usa así, la usan por eso. Bueno, mi gente bella, ya son las 1:32. La clase de hoy con muchísimo respeto para todas las religiones y todas las celebraciones, pero sabemos que se guían por las estrellas y por el significado de las estrellas para buscar estas fechas. La pregunta es, ¿por qué algunas religiones no nos permiten usar nosotros este conocimiento, mirarlo, si ellos lo usan para que todos lo festejemos? Cada quien que saque sus conclusiones. Algo importante todos los años cuando viene esta celebración, algo importante comienza para nosotros y es una nueva etapa para todos. Pero este año, aunque uno esté en la Amazonia, aunque no tengas ninguna creencia y seas ateo, aunque vivas en un universo paralelo a lo que todos los días se habla, cualquier persona puede percibir que estamos en un cambio, que estamos en tiempos distintos, que un mundo, una civilización o una etapa del mundo está quedando atrás, está muriendo y algo están haciendo. Algo nuevo se está moviendo, todos lo podemos ver, todos lo podemos sentir, el creyente, el que no cree, el ateo, todos. El mundo está cambiando y tenemos que orar por nosotros, por nuestra familia, por nuestra abundancia, por la prosperidad, por el bienestar, por la estabilidad, que son tiempos de mucha inestabilidad, amigos. El mundo está cambiando. Este eclipse, lo que viene en Aries anuncia procesos muy fuertes en temas laborales. Ya voy a estar hablando de eso. Hay que hablar por la estabilidad del mundo, de las familias, la abundancia de la comida, la abundancia del amor, de la tolerancia, y bueno, y que los hogares aguanten los procesos que vienen, etcétera. Todo eso porque de paso los eclipses se hacen en Aries Libra. Pero en este periodo de Pascua, que es justo esa luna llena en Libra, que es un fin de ciclo, en los vínculos, cómo nos vinculamos con el otro, cómo nos relacionamos, hay un corte, termina una etapa. Y es eso, el pueblo judío se fue, fin de ciclo en una alianza, unos vínculos, se rompe, un divorcio, una separación, termina un ciclo. Todos tendremos que romper algo
algún contrato, alguna alianza o alguna forma de ver a nuestras parejas o de ver cómo están nuestras parejas o cómo están nuestros vínculos con los otros. Desde una perspectiva con este número FI, con este número áureo, como siempre con ese toque de Dios, de buscar a Dios dentro de nosotros y escuchar esa voz de Dios adentro. Recemos por el mundo, por la humanidad. A todos les deseo que esta semana sea de liberación, de unión con la familia, de fin de ciclos, de una gran apertura hacia cosas nuevas y de estudiar las estrellas. Los quiero un montón. Cuídense mucho, recemos por el mundo. Voy a orar por ustedes, aunque siempre están presentes en mis oraciones. Los quiero un montón. Que su sol brille con muchísima fuerza, que las estrellas iluminen nuestro camino y que mi Dios me los bendiga a todos siempre. Un beso y feliz Semana Santa para todos. Hola, yo soy Loliana y te invito a unirte a mi canal de YouTube como miembro VIP. Un miembro VIP tiene beneficios extras, tales como prácticas dinámicas de astrología online todos los martes y los jueves. Los martes hablaremos de temas teóricos y mitológicos y los jueves estudiaremos el destino de famosos y también daremos predicciones para las naciones. Videos exclusivos para miembros VIP. Aprenderás astrología y conocerás a todos los miembros estudiosos de las estrellas de nuestra gran comunidad Mira tus estrellas con Loliana. Para ser miembro VIP, solo tienes que buscar el botón Unirse y seleccionar cuál de los 3 planes de membresía se adapta a tu exigencia. Si quieres unirte como miembro VIP y disfrutar junto a nosotros de las prácticas semanales de astrología en vivo, aquí abajo en este video te dejo el enlace. Si quieres una consulta astral conmigo, que yo personalmente lea y estudie tu mapa astral y te lo explique, puedes ir a mi website miratusestrellas.com y visitar el botón tienda. Ahí están todas las consultas astrales que ofrecemos. Si debo informarte que en este momento, para adquirir una cita, podría haber un tiempo de espera superior a 6 meses. Si necesitas una consulta astral de emergencia, la única opción que tenemos es la consulta astral express, que esta sería en los próximos 7 días después de tu compra, en horarios extremos o muy temprano en la mañana o al final del día. Miratusestrellas.com, botón tienda.